Hola Bimleners, buenas tardes. Soy Carlos Ortego, como ya sabéis, socio de Bimlenial. Y bienvenidos un día más a este corto vídeo de la plantilla de reformas de Bimlenial. ¿Vale? Hoy, como os prometí el día anterior, vamos a hablar sobre carpinterías. Eso hace referencia a puertas y ventanas. Y antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre estos dos tipos de familias, ¿vale? Porque son unas familias externas o cargables que se utilizan mucho en BIM, que hay muchas por internet, porque podéis acceder a cualquier banco de familias y las podéis encontrar, pero todas ellas, de hecho el equipo de Bimlenial hicimos ese esfuerzo y las hemos utilizado durante mucho tiempo, pero hemos llegado a la conclusión de que esas familias normalmente las modelan y las producen las propias casas comerciales de ventanas y puertas, y entonces ellos utilizan una configuración y un modelado y unos parámetros que les va bien a ellos para producción y para, pues bueno, de cara a nivel interno de la empresa, pero que para un proyecto de arquitectura o para un estudio de arquitectura, realmente para grafiar un proyecto de arquitectura, no son muy útiles. Con esto me refiero a que hay excesivos parámetros y excesivas nomenclaturas que lo que hacen es entorpecer y agrandar mucho la familia. Al final, una familia de una puerta hecha por una casa comercial te puede ocupar casi lo mismo que un proyecto entero de arquitectura. Y esto es verídico. O sea, nos ha pasado de ver modelos de una puerta que tienen tantísimo detalle y tantos parámetros y tantas operaciones matemáticas dentro de los parámetros de relación entre ellos, que es prácticamente un modelo de arquitectura, el modelo de una puerta. Y eso no puede ser, porque al final te sobrecargan mucho el modelo, hace que tu proyecto vaya muy lento y al final te generan parámetros que lo que hacen es ensuciarte tu proyecto de arquitectura. Al final, como arquitectos, ¿qué buscamos? Una puerta o una ventana que sea muy fácil de insertar en el proyecto, que tenga unos parámetros muy simples pero muy útiles y muy intuitivos y que nos ahorre tiempo, básicamente. Entonces, lo que hemos hecho desde Bimlenial es hacer al revés, no escoger una familia simple e ir adaptándola, ir mejorándola para que sea más compleja y abarque un abanico más grande de posibilidades, sino completamente lo contrario. Hemos cogido familias y hemos trabajado con muchas familias. Lo que hemos hecho es el ejercicio de reducir y sintetizar al máximo la información de las puertas y las ventanas. Es decir, poner los parámetros y utilizar la información gráfica necesaria para que esas ventanas sean gráficamente correctas y nos solucionen la papeleta como arquitectos. Nada más, ninguna pretensión más. Es decir, ha sido un ejercicio de destilar la información, que es casi tan complejo como crearla. De hecho, a veces incluso un poquito más, ¿no? Porque hay que saber sintetizar y saber quedarse con lo esencial, ¿no? Son familias muy simples, hemos tratado de que sean lo más simples posibles para que, uno, ocupen muy poco peso dentro del proyecto y dos, sean muy operativas, ¿vale? Esto sería la síntesis del esfuerzo que hemos hecho en ventanas y puertas. Entrando ya en la familia, aquí veis la planta con la que estamos trabajando siempre, veréis que en puertas están como en tres niveles de información. En puertas en croquis, puertas de anteproyecto y puertas de ejecución. Aquí hemos hecho una selección de puertas que son las que se utilizan, pues como siempre decimos, en la mayor parte de los proyectos de arquitectura. Quizá haya una puerta que utilicéis como estudio o como empresa que quizá no esté aquí, pero sea tan fácil como coger una familia, modificarla y crear otra nueva, con estas bases que os damos ya nosotros, ¿vale? Aquí básicamente tenemos, desde lo más simple, hablando de croquis, que sería el hueco de una puerta. A veces nos hace falta simplemente dibujar un hueco. Cuando estamos haciendo un estado actual, un levantamiento, nos hace falta un hueco porque no queremos poner información de la carpintería porque va a ir fuera, pues simplemente podemos poner un hueco. Este hueco, si lo editamos, editar tipo, veis que tiene altura y anchura, ¿vale? 82, que es una puerta estándar, y altura 210. Lo más simple del mundo, ¿vale? Si queremos cambiar el hueco, venimos aquí y cambiamos las dimensiones, ¿sí? Bueno, habría que duplicarlo, ¿vale? Acordaros de esto. ¿Qué más tenemos? Pues una puerta simple, con un panel simple, y es una puerta abatible, ¿vale? Aquí tenemos solamente la hoja, la batiente de la hoja en línea discontinua, y no tenemos ni siquiera marcos, ni premarcos, ni tapajuntas, ni nada, ¿vale? Porque es un nivel de croquis. Lo mismo, podemos editar la puerta y aquí tenemos los parámetros. Básicamente la anchura que son 82 centímetros, la altura y luego el espesor del panel, que es muy útil, ¿vale? Y el largo del panel, ¿vale? Es decir, mide 4 centímetros de grosor y el panel son 82 centímetros, que coincide con el hueco, con la anchura del hueco, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues correderas, puertas correderas muy simples. Esta que estaría exenta del muro para algún tipo de baños o alguna puerta más quizá de interiorismo, ¿vale? Si la seleccionamos, podemos editar cosas, pues yo que sé, como por ejemplo el desfase del panel. Si os habéis dado cuenta, aquí el panel está muy pegado, pero si tuviéramos unos rieles que nos separan este panel de la pared, pues sería tan fácil como editar el tipo y en vez de 0.01, pues darle por ejemplo 0.1, me lo invento, ¿vale? Le damos a aceptar. Y esta puerta se despega del muro.
¿vale? Son parámetros muy simples, pero que a nosotros nos parecen tremendamente útiles. Es decir, un parámetro que te separe la puerta de la pared, en este caso de correderas. Bueno, pues era muy útil y lo propusimos y lo hicimos, ¿vale? Lo mismo con puertas de doble panel. Tenemos esta serie de parámetros con un grafismo muy simple, ya veis, una línea discontinua que marcaría las puertas cerradas y otra línea discontinua que marca las batientes de las puertas, que esto a nivel de interiorismo, pues bueno, se utiliza para ver si no hay mobiliario que interfiera con el cerramiento de las puertas y demás, ¿vale? Bueno, esto ya lo sabéis. Y aquí una versión diferente de la puerta corredera que es dentro del muro, empotrada en el muro, y aquí una con hojas, con paneles irregulares, sobre todo como se hacía antes en salones y demás, ¿no? Que bueno, todavía se siguen utilizando. Pues aquí las tenéis hechas. Con estas variantes realmente podéis trabajar el 90% de los proyectos a nivel de croquis. De croquis, incluso de anteproyecto, diría yo, ¿eh? Si no queréis definir mucho las puertas, estas os valen bastante. ¿Qué más? Si por ejemplo hay algún parámetro, por ejemplo, de esta puerta que no sabéis cómo funciona, yo que me sé, desfase interior del muro, no sabéis qué es, bueno, cambiando aquí el valor y dándole a aceptar lo veríais, porque se ve afectado en la familia. Pero si no, editamos la familia y aquí veréis un poco las tripas de cómo funciona la familia, que el editor de familia supongo que ya sabéis cómo funciona. Si no, en el curso posterior haremos un poco más de énfasis de cómo se modelan y cómo se generan estas familias. Pero si vamos a un nivel de referencia, es decir, a una planta, aquí podemos ver todos los parámetros con los que hemos trabajado, que como veis son muy simples, ¿no? Pues este que no sabíamos qué era es la anchura del hueco empotrado. Bueno, aquí si no lo veis bien, en vez de trabajar en alambre, ponemos línea sombreado para que se vea. Aquí tenemos el muro y aquí el hueco empotrado, que es donde se va a poner la hoja. Pues bueno, esto tiene un parámetro específico, ¿vale? Este va desde esta cota, es decir, todo lo que se empotra el muro hasta aquí. Lo mismo con la anchura de la puerta, el desfase interior del muro, todo esto son parámetros que están ya creados por nosotros y que luego los valores se pueden cambiar desde la familia, desde el proyecto, no dentro del editor, ¿vale? Esto ya haremos más énfasis si queréis, ¿vale? Decimos que no queremos guardarla y ya está. Después hemos puesto una pequeña selección de puertas que serían a nivel de anteproyecto, que son un poquito más complejas, que veis que tienen la hoja, el barrido de la hoja y el marco, digamos. Sí, el marco y el panel. Estas son de acceso a la vivienda, que son acorazadas, y tenemos también acceso a la vivienda blindadas. Pero si quisierais hacer una puerta de paso, por ejemplo, con esta tipología, simplemente editáis la familia, que es la de puerta acorazada, vais a archivo, guardar como, familia, y en vez de llamarla vivienda acorazada, la llamáis anteproyecto puerta de paso. Y ya tenéis la puerta de paso creada con esta forma, ¿vale? Con el marco y la hoja. Y por último, bueno, aquí tenemos también la versión de puertas, digamos, correderas, empotradas con un poco más de complejidad, digamos, con la parte del marco y el panelado, ¿vale? Con esta muesca que es donde encaja la puerta. Y por último tendríamos la parte de puertas de ejecución con un nivel de detalle más elevado, ¿vale? Pues eso, que aquí ya tendríamos, por ejemplo, el tema del tapajuntas, que coge el premarco y el marco, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tendríamos las de paso y las dobles, ¿vale? Esto a lo que hace referencia a las puertas. ¿Habría más puertas que hacer? Por supuesto. Podríamos hacer 200 puertas y seguramente nos faltarían puertas por hacer que seguramente utilizaréis en vuestros proyectos. Pero nosotros creemos que con esta pequeña selección cubrimos un gran espectro de las puertas que se utilizan normalmente en un proyecto de arquitectura, ¿vale? Y con ventanas pasaría algo similar, pero un poquito diferente, ya la veréis por qué. En ventanas lo que hemos hecho es crear como dos grandes bloques. Ventanas de carpintería de aluminio y ventanas de carpintería de madera, ¿vale? Si seleccionamos una ventana estándar, por ejemplo esta de aquí, pone 5.02, que hace referencia a la nomenclatura que estamos trabajando en esta plantilla, y la A hace referencia a aluminio. Si cogiésemos otra, la misma, pero de madera, pondría una M, que sería la tipología de madera, ¿vale? Y esto, si editamos el tipo, básicamente lo que hacemos es cambiar los materiales dentro del tipo, ¿vale? Aquí tenemos toda la perfilería de madera y en este caso la perfilería sería de aluminio, ¿vale? Hemos creado también los materiales para poder hacer una distinción en puertas, en estos dos tipos de puertas. A nivel de geometría no cambia, no las hemos querido hacer muy complejas, por lo que decimos, porque siempre hemos buscado de estirar al máximo estas familias y geométricamente son iguales. Somos conscientes de que los perfiles de madera tienen una envergadura mayor y una tipología diferente, pero en este caso las hemos querido simplificar al máximo, ¿vale? Si nos lo pedís y vemos que funciona, se podría hacer otro paquete de ventanas específico de madera o de acero o de PVC o de otras cosas, apurando más la geometría. Pero como insistimos, como queremos, digamos, quitar información, lo que hemos hecho es simplificarla al máximo, guardando el detalle, porque tenemos que tener claro que tiene que haber una perfilería, el vidrio, etcétera, etcétera, a nivel ejecutivo, pero buscando siempre esa síntesis en las familias, ¿vale?
Y aquí con estas ventanas, bueno, tenemos estos dos grandes bloques de aluminio y de madera, y dentro de las ventanas tendríamos otros dos grandes bloques que serían ventanas estándar o sin persiana y ventanas con persiana. ¿Por qué esta distinción que puede parecer superflua? Bueno, porque dentro de España se utiliza muchísimo la persiana. Quizá en otros países no tanto, me consta que no se utiliza, pero aquí en España es muy típico poner persiana. Casi siempre se pone persiana. Es raro las carpinterías que no llevan persiana. Entonces, para llevar la persiana tenemos que poner un cajón de persiana y eso nos ocupa un espacio dentro del hueco del muro y eso afecta a las carpinterías y al tamaño de la ventana, ¿vale? Si vamos, por ejemplo, al 3D, podríamos ver en este ejemplo que estas de aquí son ventanas con el cajón de persiana. Vemos aquí arriba el cajón y la carpintería. Y luego tenemos las mismas, pues, sin el cajón de persiana, ¿vale? Si editamos la familia, pues aquí en el 3D se vería también cómo están modeladas, ¿vale? Una ventana, en este caso, enrasada al exterior o al interior, depende de donde estemos. Esta está modelada al interior, ¿vale? Y aquí tenemos su cajón de persiana, con sus parámetros, ¿vale? Esto ya te digo, puede parecer que no es útil, pero luego es muy útil, porque puedes hacer las ventanas tal cual, no te das cuenta, y luego cuando llegas a obra o cuando tienes que hacer ejecutivo, te dice el promotor, oye, ¿y las persianas qué? Pues se me han olvidado, pues cambia todas las carpinterías porque estamos bajando 20 centímetros todas las carpinterías. Entra menos luz, tenemos menos ventilación, o sea hay que cumplir con el código técnico con todas estas partes. Entonces el cajón de persiana es básico. Entonces nos decidimos para crear completamente todos los bloques de carpinterías de aluminio y de madera con persiana y sin persiana, porque eso, ya te digo, hubo un par de proyectos que nos pillamos los dedos por no hacerlo bien y decidimos segmentarlo en estos dos apartados, ¿vale? Y bueno, luego dentro de las carpinterías, pues bueno, tenemos todas estas, ¿no? Balconeras, que es muy importante, pues siempre hacemos puertas y hacemos ventanas. Y el mix de puerta-ventana, que es una balconera, que es una puerta de vidrio que sale a la terraza, nunca estaban hechas. Perdón, y entonces en este caso decidimos hacerlas porque se utilizan muchísimo. Siempre hay balconeras, ¿vale? Las tenemos diseñadas con persiana y sin persiana. Tenemos, pues bueno, dos hojas abatibles, con diferentes tipos de barridos. Estos son, por ejemplo, oscilobatientes, ¿no? Que se pueden abrir o se pueden abatir. Esto lo podemos modificar también, ¿no? Aquí podemos ver la persiana o no verla, pero si editamos el tipo, lo que hemos dicho, tenemos todos los parámetros, tanto gráficos como de modelado, ¿vale? Si vamos aquí a la parte, digamos, gráfica, ¿dónde estamos los parámetros? Aquí, ¿vale? En visibilidad, hemos creado una serie de parámetros, tanto en alzado como en planta, que nos permiten ver o no ver los abatimientos o las aperturas de las ventanas. Porque a veces tenemos una familia y decimos, pues aquí no me conviene ver que se abata la ventana porque queda el plano demasiado sucio. Me interesa solamente la parte batiente para ver si hay algún mueble que interfiera en esto. Bueno, pues simplemente en planta quitaríamos el abatimiento o lo que fuese, lo quitamos de aquí, es un parámetro, le damos a aceptar y aquí desaparece y queda solamente la parte abatible, ¿vale? Y es un parámetro de clic, o sea, es súper cómodo hacerlo, ¿vale? Y esto es por tipo, es decir, podríamos hacer ventanas quitando de unas y dejándolas en otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Es como está muy parametrizado para que sea muy útil a la hora de trabajar en planos. ¿Qué más? Bueno, tenemos correderas con su vidrio, su perfilería, su premarco, etcétera, etcétera, ¿vale? Y estas señas, las de madera, que son geométricamente son iguales que estas. Poco más quiero comentaros de ventanas y puertas. Y es lo que he repetido al inicio. Ha sido un trabajo bastante intenso porque cuesta mucho hacer este tipo de familias. Cuando entremos en el editor de familias y veamos parámetros y cómo se modelan, veréis la complejidad que tiene. Y sobre todo la complejidad de sintetizar toda esta información, ¿vale? Entonces, hemos hecho un ejercicio de eliminar el exceso de información para que sean familias que pesen muy poquito, que sean muy ligeras dentro de nuestro modelo y que tengan parámetros útiles, que nos sean muy útiles para poder trabajar en las diferentes fases del proyecto, tanto de anteproyecto como ejecutivo, como de estado actual, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, nada, me despido aquí en este pequeño vídeo sobre carpinterías. Espero que os haya gustado. Sobre todo espero que os sean útiles en vuestros proyectos, que es lo más importante de todo, porque si no fueran útiles no tendría ningún sentido lo que hacemos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que seguramente será parte de mobiliario, ya lo veremos, pero irán por ahí los tiros, ¿vale? Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya sido de utilidad. Hasta luego.